Regresamos entonces con el profesor Eduard Camilleri. Él es profesor de la Universidad de La Salle, con quien vamos a hablar sobre transporte y distribución logística. Doctor Camilleri, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Bien, cuéntenos un poco, el desarrollo del transporte tiene siglos, ¿no? Y la distribución logística es algo en lo cual las empresas han generado grandes mejoras en productividad durante las últimas décadas. ¿Hay espacio para grandes mejoras en este espacio, en este campo? Yo creo que sí, es decir, el transporte y en general la distribución se está beneficiando o se beneficia de dos cosas fundamentalmente. Una son las infraestructuras, que lógicamente mejoran la capacidad de transporte en todos los países, y además la tecnología, que cada vez más contamos con sistemas que nos permiten ser más eficientes, más rápidos, cometer menos errores, ¿no? Y por lo tanto, desde luego, hay mucho espacio de mejora. Ahora, no es igual, imagino, el espacio en un país que está todavía en vías de desarrollo, damos el caso de Perú, con por ejemplo un país como Japón, que está altamente construido, la infraestructura es masiva, donde las tecnologías ya están en la frontera tecnológica. ¿Hacia dónde van los espacios de mejora? A ver, como comenta, y es así, es decir, todo el transporte y la distribución está fundamentado en las infraestructuras que en muchos casos requieren de años para ponerse en marcha, y hablamos de infraestructuras tanto viarias como aeroportuarias, como portuarias, como de ferrocarril, y por lo tanto en ese sentido, donde las infraestructuras estén más por desarrollar, el campo de mejora irá en el sentido de poder ofrecer mejores servicios y sobre todo más rápidos. En aquellos países donde las infraestructuras ya están muy avanzadas, yo creo que la tecnología, el seguimiento de los envíos, el control de los envíos del propio servicio es donde hay ese campo de mejora, ¿no? Porque ya se ha superado esa primera parte de las infraestructuras. ¿Y cuál vendría a ser la variable crítica? ¿Costos de energía? ¿Layout de la infraestructura? ¿Cuál es la variable crítica, digamos, para buscar esa mejora? En el caso de las infraestructuras es evidente, es decir, cuanto más tiempo gastamos, al final lo que estamos gastando son muchos más recursos para mover las propias mercancías, y por lo tanto en ese sentido el punto crítico es el ahorro de costes, pero también basado mucho en ahorros de energía. De hecho, en este momento las políticas más avanzadas lo que están intentando hacer sobre todo es preocuparse por el medio ambiente y buscar medios de transporte más eficaces que gasten menos energía, ¿no? En el caso de la tecnología, sobre todo es en la calidad del servicio, y yo diría que aquí el driver que ayuda a hacer mejoras es sobre todo en la rapidez de respuesta al consumidor final, porque al final es el que está pagando por el producto y por el servicio, o por el servicio y por el producto, porque al final las dos cosas van unidas, ¿no? En el caso de países como Perú, que está en un proceso de desarrollo, ¿dónde debería de ubicar ese desarrollo, o es algo que el mercado debe de ir viendo por sí mismo? Bueno, en este caso yo diría que es posible que el mercado te pueda definir un poco por dónde van las cosas, pero yo creo que las infraestructuras, el primer nivel de infraestructura son las viarias, porque el transporte por carretera o el transporte que utiliza vehículos de cualquier tipo es el transporte más flexible que existe, y por lo tanto es el que llega a más rincones, y son infraestructuras en las cuales yo creo que es el primer nivel. Después vendrían, o quizá en paralelo, las infraestructuras, sobre todo en este país, portuarias. Es un país que evidentemente exporta e importa muchas mercancías y por lo tanto son básicas. Y en tercer lugar, aunque aquí la minería, el tema del ferrocarril es muy importante para la minería, el transporte de mercancías por ferrocarril es un transporte muy ecológico, pero yo diría que está en un tercer estadio, también nos pasa en Europa y en otros países. Ahora, el caso de Perú tiene una geografía que es extremadamente difícil, complicada. Uno sube pues a miles de metros en cuestión de kilómetros de distancia, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el mejor mecanismo para subir y bajar materias primas y subir otro tipo de bienes? De las diferentes infraestructuras posibles, y en este caso sobre todo las terrestres, hablamos de la carretera y el ferrocarril. El ferrocarril, lo que ocurre es que no va a superar grandes pendientes, entonces si tiene que atravesar grandes montañas o grandes cordilleras, las inversiones en los túneles que hay que hacer son muy importantes. Yo creo que en este sentido es más flexible la carretera, y por tanto se debería avanzar primero ahí más que en el ferrocarril, que requiere de unas infraestructuras mucho más costosas, ¿no? Globalmente, ¿cuánto es el impacto del transporte
y separaría la distribución logística en cuanto a las mejoras en productividad y en el crecimiento económico de un país? Yo diría que es difícil de separarlas porque la distribución al final lo que se apoya en el transporte y es difícil pensar en la distribución sin pensar también en el transporte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no sabría decirle la cifra exacta del impacto, ¿no? Pero yo lo que sí tengo claro es que se pueden conseguir ahorros por encima de los 20 y 30% de efectividad si realmente se invierte en el transporte. Y además lo que estamos haciendo es poner las mercancías en el punto de destino más baratas, por lo tanto hay un incremento de beneficio y eso es bueno porque al final los productos llegan a más gente y llegan a mejor precio y también hay una mayor rentabilidad para las empresas, ¿no? Ahora, yo me imagino, y esto es algo que quisiera preguntarle, que la apertura comercial también ha de alguna manera beneficiado el desarrollo de la infraestructura, por demanda básicamente. Por supuesto. ¿Por qué no es algo que la mayoría de los países lo ven como algo lógico? ¿Por qué los países han tendido a crear estructuras de protecciones que de alguna manera han impedido el desarrollo de esta infraestructura? Es cierto, y además concretamente yo, como saben, vengo de España y allí hemos tenido en la península ibérica tenemos un problema de ancho de vía, por ejemplo ferroviaria. El ancho de vía español o ibérico es más ancho que el europeo, ¿no? Casi por una razón de proteccionismo, ¿no? O de no invasión, ¿no? Con lo cual eso nos ha producido un retraso a la hora de... Yo diría que en este sentido cada vez más se piensa más globalmente, pero es cierto que ha habido un cierto proteccionismo, ¿no? A evitar más que a evitar, no se ha dado, yo creo que se ha pensado mucho en el comercio local y poco en el comercio mundial, y en unos pocos años nos hemos dado cuenta que el mercado es todo el mundo y que por lo tanto hay que invertir mucho más para estar mucho más unidos, ¿no? Y no tener ese sentido de aislamiento, ¿no? Por ejemplo, en mi país antes el mercado era España, ¿no? Ahora el mercado es Europa y el mundo, ¿no? Sin duda. Y es una visión distinta. Sin duda. Doctor Camilleri, le agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Bien. Y buenas noches. Gracias. Bien, nosotros vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank.